actualidad lo primero que hacemos es saludar. Hoy hablamos de enfermería. Les decía yo que ayer se celebró el Día de la Enfermería y hemos invitado al presidente del Colegio de Enfermeros de aquí de Málaga, José Miguel Carrasco. Sancho, bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Que además no lo habíamos tenido aquí, le decía yo, oye, qué alegría poder tener y poder ver un poco cómo está la enfermería en Málaga. A mí me gustaría empezar preguntándole por la celebración ayer y los actos que se llevaron a cabo con motivo del Día de la Enfermería. Bueno, pues coincidió el 12 de mayo, este año coincidió en domingo, pero nosotros este año hemos pretendido no hacerlo un día concreto, sino prolongarlo en el tiempo. Comenzamos el 5 de mayo, que fue el Día de la Matrona. La matrona es una especialidad propia de enfermería y por lo tanto tiene su reconocimiento ese 5 de mayo. Lo hemos prolongado, el viernes hicimos la entrega de los premios a un concurso de dibujo que hicimos con motivo de promocionar la figura de la enfermería escolar. Continuamos esta semana, también hicimos una serie de presentaciones en redes contando con la colaboración de Miguel Ángel Martín y finalizamos este año, como digo, lo hemos hecho mucho en el tiempo, el día 18, finalizamos con el Bazar de los Cuidados que hacemos la explanada del Corte Inglés. En la tercera edición, bueno, pues la que queremos y en la que pretendemos pues difundir los cuidados de enfermería, la actividad y las competencias de la enfermería entre la población. 2 semanas largas, pero bueno, están siendo beneficiosas para el colectivo y para la ciudadanía. Actividades sobre todo que ponen el foco, ¿no?, en la profesión de la enfermería. ¿Qué problemas tiene a día de hoy? Bueno, problemas tenemos muchos, son problemas endémicos. El principal problema, por supuesto, es el continuo movimiento de profesionales que tenemos, no solamente entre provincias andaluzas, comunidades de España, pero sobre todo con el ámbito europeo. Cada vez más nuevamente nuestros profesionales se van a distintos países europeos. Ese es el principal problema, es decir, perder y tener esa fuga de profesionales competentes y capacitados, que su deseo, por supuesto, sería mantenerse aquí si tuviesen unas condiciones mínimas, bueno, pues para poder tener una vida laboral y una conciliación familiar lo suficientemente adaptada. ¿Has hecho cálculos de cuántos profesionales se van? Pues hace unos días se publicó un estudio hecho por el Consejo General de Enfermería que durante el año 2023 hablamos de 8.000 profesionales que daban vueltas por distintas instituciones, distintas entidades y sobre todo la fuga de profesionales también que hay europea. Hace un momento hablábamos, hoy el principal receptor de profesionales de enfermería se ha convertido en Noruega, un país que necesita profesionales de enfermería y que sus ofertas de trabajo son incomparables con lo que nosotros ofrecemos aquí, desgraciadamente, pero bueno. Es que leía el otro día un artículo también y hacía referencia al Colegio de Enfermería que se iba un profesional cada 2 días, si no leí mal, y me sorprendía porque que un profesional cada 2 días de enfermería decida irse, ¿no?, y buscar mejores condiciones es bastante preocupante. Nos llamó la atención que desde el 1 de enero de este año hasta el último día de febrero habíamos tenido una merma de profesionales de enfermería colegiados de más de un profesional, más de uno al día. Y eso nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque tenemos de tener en cuenta que Málaga es una provincia receptora de población. Cada vez nuestra población va más, pues por el despliegue turístico o la recepción que tenemos de profesionales de otro ámbito y de otros sectores, y que por supuesto las necesidades sanitarias van cada vez más. Y nos llamó la atención que durante esos 2 meses efectivamente perdíamos más de un profesional, como le digo, por centrar en un profesional al día, que o se iban a otras provincias o se iban a otras comunidades o dejaban de trabajar. Y la verdad es que era algo que nos llamó la atención y nos preocupó, porque nunca en Málaga, normalmente, es cierto que la pandemia nos cambió toda la forma de actuar y toda la forma de proceder en la contratación, pero nos llamó la atención que desde el 1 de enero de este año se estaba produciendo esta situación. Porque, señor Carrasco, ¿son tan malas las condiciones que tienen los enfermeros aquí en Málaga? Son inestables. Laborales. Son inestables, es decir, nosotros hemos de tener en cuenta que existe una competitividad entre las distintas comunidades autónomas de nuestro país. No todas las comunidades autónomas tienen las mismas condiciones laborales, tanto en duración de contratos como en estabilidad, como en percepción económica. Andalucía, hemos de tener en cuenta
que nosotros hemos tenido la decisión o bueno, el compromiso con la profesión de enfermería y el despliegue laboral como lo tenemos, y existen otras comunidades que son a nivel económico, por supuesto, siempre lo han sido, y hay dos señeras que siempre son el nivel económico superior, y sobre todo la duración de los contratos y el tener una estabilidad en el tiempo. Eso, bueno, pues hace que merme mucho nuestros profesionales de enfermería que tenemos en Andalucía, y que vemos como continuamente están circulando, no solamente entre provincias andaluzas, que también, sino entre distintas comunidades, bueno, pues porque las condiciones son muchísimo mejores que las que nosotros podemos ofrecer aquí. Tanto, como le digo, tanto en cuestión económica, en duración de los contratos y en estabilidad laboral. ¿Ante esta situación se plantean movilizaciones, señor Carrasco, o no? Desde la organización colegial siempre nos planteamos la colaboración con la Administración. ¿Por qué? Porque la Administración, el Servicio Andaluz de Salud, es el principal contratante de profesionales de enfermería en nuestra comunidad. Es cierto que también tenemos el sector privado, no en un nivel comparable al sector público, pero también lo tenemos. Nuestra decisión es siempre de colaboración. Siempre de colaboración, nunca de enfrentamiento con la Administración, porque eso no nos conduce a ningún sentido, sino a crear un ambiente de animadversión y de dificultad en este sentido. Nosotros siempre tenemos un entendimiento, y más allá de esto que sería un ámbito competencial, sindical o laboral, nosotros estamos simplemente en las competencias profesionales, es decir, en el desarrollo profesional, en el desarrollo competencial que nos permita, bueno, pues poner sobre la mesa cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros conocimientos y el beneficio que sobre la población y sobre el sistema sanitario podemos aportar. Esa es nuestra voluntad. Se lo pregunto de otra manera, señor Carrasco. ¿Tiene conocimiento de que haya hartazgo entre los profesionales de enfermería y que se pueda producir algún tipo de movilización? Hay cansancio, pero esto es una cuestión endémica y por época sube y baja. Sí es cierto que se han creado distintas plataformas reivindicativas al margen de la organización colegial y al margen de las organizaciones sindicales que pretenden cierta reivindicación desde distintos colectivos. Ocurrió en Cataluña, donde una plataforma, bueno, pues consiguió ciertas promesas que no sé si se traducirán en una realidad, pero consiguió ciertas promesas, y eso ha creado un caldo de cultivo para que de determinados grupos, bueno, pues inicien una reivindicación de determinadas reivindicaciones y determinadas condiciones. Pero desde la organización colegial, como bien le digo, nos mantenemos en esta reivindicación y en estas exigencias, por supuesto, desde el ámbito profesional y competencial. Más allá de que, por supuesto, sea un ámbito de reclamación sindical. Pero nuestra reivindicación, como le digo, tiene que ser competencial y, por supuesto, estabilidad, ser receptores de profesionales, estableciendo las condiciones más adecuadas y, por supuesto, que los profesionales que por lo menos formamos en Málaga y en Andalucía, pues se queden en Málaga y se queden en Andalucía. Aquí en Inmaculada. Sí, bueno, recalcar, José Miguel, en primer lugar, lo que has dicho tú, ¿no? El fracaso por parte del Servicio Andaluz de Salud en esa fuga de personal sanitario que, bueno, que ante la falta de condiciones laborales dignas tienen que decidir salir fuera a otras comunidades autónomas o fuera de España para conseguir tener, pues, una estabilidad laboral y unos proyectos de vida dignos, ¿no? Nosotros hacemos todos los años un estudio a nivel de Andalucía desde Comisiones Obreras, y el estudio dice que solamente en la atención primaria faltan en Andalucía 2.500 profesionales de la enfermería. Eso además, con las ratios que hay de población asignada, supone una sobrecarga de trabajo para los profesionales de enfermería. Fijaros, tenemos una ratio de población asignada en Andalucía que supera la media nacional, pero es que el caso de Málaga es todavía más significativo, porque la ratio está en 1.640 personas, población por enfermero. Y luego ya el remate de todos los remates es que el distrito de la Costa del Sol, uno de los 34 distritos que hay en Andalucía, llega la ratio a 2.000 personas. Luego quiere decir que con esa dinámica de trabajo, esa sobrecarga de trabajo, es imposible trabajar en buenas condiciones laborales, y eso evidentemente tiene repercusión también en la calidad del servicio que se pueda prestar. Y eso le podemos añadir
añadir la temporalidad de los contratos, la falta, los resquicios que está buscando el Servicio Andaluz de Salud para no cumplir con ese mandato europeo, ese Real Decreto Ley 14/2021, para rebajar esa temporalidad en las contrataciones del funcionariado. Está buscando resortes y haciendo contrataciones, fraccionando las contrataciones y vinculándolas a diferentes programas, ¿no? Con lo cual, en general, pues las condiciones laborales no solamente de los profesionales de enfermería, sino en general de todos los profesionales sanitarios, deja muchísimo que desear y muchas de ellas tienen que decidir, evidentemente, salir fuera de su territorio para buscar unas condiciones laborales dignas. Señor Carrasco, yo quería preguntarle, porque el delegado de Sanidad que estuvo aquí hace pocos días nos decía que, por ejemplo, el Hospital Pascual pues no se podía abrir porque es que no encontraban enfermeros. ¿Esto pasa? Pues lo tendrá que explicar el señor delegado territorial. Nosotros tenemos cada día y de forma continuada profesionales de enfermería se nos dan de baja por no ejercer, es decir, por no tener contrato de trabajo, y eso no está ocurriendo día a día. Es cierto que, bueno, en función de la situación actual, pues hay más o menos ofrecimiento, pero hemos de tener en cuenta que, como le digo, que continuamente se nos están dando de bajas profesionales en la colegiación porque no tienen trabajo, porque su contrato termina y, bueno, pues se ven abocados a interrumpir esa relación que tienen con la organización colegial, o sea, por motivos laborales. ¿En paro? Ahora mismo sí. Como decía anteriormente, yo siempre quiero recalcar ese número de profesionales por ciudadano. Es un ratio que siempre hemos peleado, que siempre hemos luchado, sobre todo con el conseguir una ley de seguridad del paciente en el que se garanticen una ratio mínima de profesionales de enfermería por ciudadano. Decir que, bueno, Andalucía dejó de estar a la cola, de ser el farolillo rojo de España, ahora actualmente en la Comunidad Murciana el farolillo rojo, pero decir que dentro de la comunidad autónoma andaluza, Málaga prácticamente ha estado siempre a la cola. Pues bueno, somos una población, una provincia receptora de ciudadanos y por lo tanto cada vez nuestros requerimientos sociales y de servicios sanitarios son cada vez mayores. Sin tener en cuenta la población flotante en épocas estivales. Y en épocas de todo tipo ya, porque ya todo es temporada alta, así que nuestra población flotante, no tenerla en cuenta, que no se tiene en cuenta nunca la población de hecho, que debería ser el verdadero referente, es absurdo. Comparto plenamente el posicionamiento y además es algo por lo que luchamos. Es decir, nosotros siempre, nuestras dos comunidades más ventajosas en ratio de profesionales son las dos comunidades, Navarra y País Vasco, son las que siempre han invertido no solamente en número de profesionales, sino en condiciones económicas y laborales en los profesionales de enfermería, y es nuestro modelo a seguir, es el que nos gustaría llegar. Por supuesto, nos gustaría llegar a la media europea, a la cual, por supuesto, no llegamos. Sí. No solamente en condiciones, por supuesto, llegar al nivel de Noruega, pues entiendo que es prácticamente imposible, pero sí en ratio de profesionales, alcanzar por lo menos esa media europea y no ser siempre el farolillo rojo de la Unión Europea. Pasa porque la universidad forme el número necesario de profesionales. Pasa porque haya contrataciones suficientes. Bueno, que tiene que haber contrataciones suficientes, pero a mí me parece que lo de Noruega no es solamente que no haya condiciones dignas, que no las hay en algunos casos, sino que es una oferta que compite con la oferta española y es mejor. Entonces, para mucho joven, irse a Noruega es una gran oportunidad, como en otras profesiones. O sea, que no es solamente que es que se vaya alguien que, en fin, que tiene muy malas condiciones de contratación, sino que es que, objetivamente, aunque tenga un puesto fijo aquí, es una buena aventura. Noruega y más para gente joven. Ahora mismo nosotros pedíamos la actualización, desde Comisiones Obreras, la actualización de las bolsas de empleo para este verano con los datos de 2022 y de 2023 y con la nota de corte, y resulta que en Andalucía se van a quedar sin poder ser contratadas este verano pues cerca de 50.000 personas, técnicos en cuidados de enfermería, técnicos de farmacia y técnicos superiores sanitarios. Eso es FP, es otra profesión. No nos podemos, pero mira, pero quiero decir que es que hay una falta de interés por contratar a la gente. Es que no nos podemos enrocar en todo este tema. Le quería yo preguntar por las agresiones a sanitarios también, que es un asunto muy importante, que preocupa mucho al sector. Yo no sé, cada vez que hablamos con los sanitarios, con los médicos concretamente, nos dicen que es uno de los problemas, de los principales problemas también que tienen junto a las condiciones laborales. Yo no sé si en el caso de los enfermeros es también así.
Quiero hacer una reseña antes de comenzar. Yo siempre he dicho que las agresiones no son a profesionales sanitarios, son a profesionales que prestamos el servicio en el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque los agredidos no solamente somos los sanitarios, los médicos y los enfermeros, sino está el celador, está el vigilante, está la limpiadora, está el administrativo, está el auxiliar de enfermería. Estamos todos. Entonces yo siempre he intentado incluir en ese paréntesis todos los que formamos parte de la comunidad en el ámbito de la salud. Incluso en los domicilios se producen agresiones. Entonces, a nosotros es un tema que nos preocupa hace ya mucho tiempo. Nosotros pusimos una serie de medidas por nuestra parte como colegio para defender a los intereses de los profesionales de enfermería, pero sí que hemos participado siempre en todas las mesas institucionales que se nos han convocado. Hasta no hace mucho, por parte de la Delegación de Salud, por parte de la Delegación Territorial, las organizaciones colegiales formábamos parte, tanto la organización médica como la organización de enfermería estábamos ahí y dábamos nuestra visión a nivel provincial de lo que estaba ocurriendo. Ahora han cambiado la dinámica y bueno, estamos apartados de eso. Y por supuesto también hemos participado en todas las mesas que desde la subdelegación del Gobierno, como competente y responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nos han convocado y no han estado. Siempre ha sido una premisa por nosotros las agresiones que, desgraciadamente, tanto físicas como verbales, se están produciendo en el ámbito de la salud. Es preocupante y, por supuesto, entendemos que es algo difícil de erradicar, pero tenemos que estar sobre ello porque no podemos permitir que el servicio al ciudadano, el servicio público, se convierta en una manera de que el profesional se vea continuamente menospreciado en su trabajo, en su servicio, en su asistencia y que al final finalice en una agresión física con lo que todo eso trae como consecuencia. ¿Tienen cifras, señor Carrasco, de las agresiones a enfermeros, por ejemplo, en 2023 o el arranque de 2024? Nosotros tenemos unas cifras que nos llaman muchísimo la atención. Hace poco, en este mes, el mes pasado, se publicó los datos correspondientes al Cuerpo Nacional de Policía a nivel nacional, donde Málaga estaba en cabeza el número de agresiones a profesionales sanitarios. Siempre digo que no es porque Málaga sea una provincia más agresiva o los ciudadanos sean más agresivos hacia el sector sanitario que otras, no, sino simplemente porque se ha realizado un gran trabajo por parte de los interlocutores policiales y por parte de todas las organizaciones para, en caso de una agresión, visibilizar esa situación por parte de la denuncia. Y eso se ha traducido en eso. No podemos decir que Málaga sea lo más agresiva que ninguna otra provincia, pero sí que hemos conseguido crear un ambiente positivo hacia el profesional que se ve agredido para que traslade eso a donde debe trasladarlo, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el ámbito judicial. José Miguel Carrasco, presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias.